Millonario blanco, negra valiente y el niño mendigo que cambió su destino. El reloj marcaba las 3 de la tarde en Greenwood, un día insoportablemente caluroso que parecía empapar el aire de tensión. En la puerta de una sucursal bancaria antigua, con sus paredes de ladrillo rojo y ventanas altas cubiertas por una capa de polvo y tiempo, apareció Deshaun Greer, un hombre elegante, piel oscura, mirada fija y traje impecable que hablaba a gritos de su éxito y poder. Ejecutivos como él no suelen pisar lugares así, pero ese día lo hacía. Tenía en sus manos una transacción crucial que podía cambiarlo todo. Dentro, la gerente Pamela Knox observaba desde detrás del cristal, con la mandíbula apretada y los ojos fríos clavados en Deshaun. No lo saludó, ni siquiera parpadeó. Ignorarlo no era un error, era una decisión calculada. La atmósfera se volvió un tanque de silencio, denso y opresivo, donde cada segundo pesaba como plomo. El Deshaun avanzó con confianza, pero el desprecio invisible le arañaba la dignidad. Pamela jamás le dirigió la palabra. Sus manos temblaban apenas bajo el elegante puño del traje. Un nudo se formó desde el estómago hasta la garganta. Intentó mantener la compostura, pero el golpe fue sordo y profundo. Estar ahí era sentirse invisible, otro cuerpo sin valor. Se lo decía el tono helado de Pamela, la ignorancia que vestía como un muro. Entonces, justo cuando estaba a punto de dar media vuelta y marcharse, la puerta se abrió de golpe. Justine Parrish entró. Su presencia cambió el aire. No era solo una aliada, era una fuerza. Pamela se tensó. Justine, con la voz firme y ojos rayados de coraje, puso todo en palabras, arrancando esa máscara fría que Pamela usaba para esconder algo más oscuro. Denunció el sesgo, el olor a racismo enquistado en cada esquina de ese banco, en cada protocolo y mirada. Los murmullos entre los clientes tiraban de la tensión hacia otro nivel. Pamela, acorralada, dio un paso al frente, pero lo que descubrió no fue solo su racismo individual, sino secretos profundos. Historias turbias del banco que nadie esperaba revelar. En ese momento, la pequeña sucursal se convirtió en el epicentro de una tormenta, donde lo personal y lo social chocaban sin piedad. Deshaun se volvió el símbolo de algo mucho mayor. Más que un hombre, era la pregunta viva: ¿qué tan dispuesto estás para luchar contra un sistema que juzga solo por el color de la piel? ¿Hasta qué punto se puede seguir siendo fuerte cuando el mundo te niega? El silencio pesado volvió a caer, ahora cargado con mucho más que palabras no dichas. La guerra apenas empezaba, y afuera, en la calle, un niño mendigo miraba curioso desde la acera, como si supiera que ese día había presencia de cambio. El destino estaba en juego, y la historia de Deshaun apenas comenzaba. ¿Quién ganará esta batalla invisible? ¿Quién tendrá la valentía para mirar de frente, sin miedo, a ese otro que el mundo se empeña en no ver? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir.
Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio pesado volvió a caer, ahora cargado con mucho más que palabras no dichas. Deshaun, de pie en el centro de la sucursal bancaria, sentía cómo su respiración se entrecortaba. El aire estaba cargado de tensión. Había una chispa latente, como si la atmósfera misma estuviera esperando la explosión. Y de repente, el sonido de sirenas de la policía rompió la monotonía del silencio, resonando en la distancia, acercándose cada vez más. Los murmullos entre los clientes se intensificaron, y Justine se volvió hacia Deshaun. Su mirada reflejaba tanto determinación como miedo. Esto no es un juego, Deshaun. Tenemos que salir de aquí antes de que... No pudo terminar la frase, porque en ese momento la puerta del banco se abrió de golpe, y un grupo de hombres con chaquetas de cuero negro irrumpió en la sala. Sus miradas eran fieras, sus movimientos decididos. Una nueva ola de pánico recorrió el lugar. Deshaun se sintió atrapado, observando cómo los hombres apuntaban a Pamela Knox, quien ahora estaba completamente pálida. ¿Dónde está?, gritó uno de ellos. Su voz era un trueno en el espacio reducido. Justine se puso a la defensiva, empujando a Deshaun hacia la parte trasera de la sucursal. «No podemos quedarnos aquí», susurró, y su voz temblaba como un hilo al borde de romperse. En un instante de confusión, las luces del banco comenzaron a parpadear. La atmósfera se tornó opresiva, la sensación de peligro instantáneo. En medio del caos, Pamela, con una voz temblorosa, respondió a los hombres. «No sé de qué están hablando. Por favor, no hagan esto». Fue entonces cuando el hombre más alto hizo un gesto. «Necesitamos el archivo. ¿Sabes dónde está?». Deshaun sintió que su mundo se derrumbaba. ¿De qué archivo estaban hablando? «¿Qué archivo?», preguntó sin pensar. Su voz un hilo entre el temor y la indignación. Pero, al parecer, su pregunta dio en el clavo. El hombre alto se giró hacia él, sus ojos destilando amenaza. «No te metas, negro, que esto es entre ella y nosotros». El racismo enfurecido le golpeó como una patada en el estómago. Justine, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que las cosas se descontrolaran. Pidió calma. Su voz resonaba con fuerza. «Pamela, dinos qué está pasando. Este es tu momento para tomar una decisión. ¿Vas a traicionar a esos hombres?». La mirada de Justine era fuego puro, y todos los demás, incluidos los hombres, se quedaron en silencio, ardiendo de expectación. Pamela se tambaleó, su rostro una mezcla de terror y revelación. «No puedo, no puedo», murmuró. «Es más grande de lo que creen. Todos pueden perderlo todo». Fue como si el banco entero se detuviera. Deshaun sintió que la realidad se distorsionaba, pero lo más devastador llegó en la forma de una revelación que quedó flotando en el aire, desgarradora y helada. Yo soy parte de esto. El banco, mi familia, no soy solo una gerente. Fui elegida para cubrirlo todo». Las palabras fueron como un rayo, electrificando la atmósfera. Todo lo que había creído sobre Pamela se desmoronó. Las traiciones, los secretos, la conexión de su familia con los hombres de chaqueta de cuero. El niño mendigo, aún observando desde la acera, se cubrió los ojos con una mano como si presintiera la tormenta.
fuera, el mundo seguía, pero dentro del banco, todo estaba a punto de explotar. Una cuenta atrás comenzaba. ¿Realmente estaban listos para afrontar las sombras que Pamela había traído consigo? Todo estaba en el aire. La batalla por la justicia se había transformado en una lucha por la vida misma. Y la revelación de un secreto tan oscuro podía cambiar no solo el destino de Deshawn, sino de todos los que estaban en aquel lugar, atrapados en una red de traición inesperada. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y apenas podía sostener su aliento mientras el eco de la verdad resonaba en sus oídos. ¿A dónde irían a partir de este explosivo momento? El mundo pareció detenerse en un momento desolador. El aire espeso como una niebla tóxica. Las palabras de Pamela flotaban en el ambiente, pesadas y marcadas por la traición. Deshawn sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La mirada de Justine, llena de determinación y miedo, era un reflejo del caos que se desataba a su alrededor. El sonido lejano de las sirenas se mezclaba con el aliento contenido de los clientes. Cada uno sumido en su propia tormenta interna. De repente, el hombre de chaqueta negra dio un pas. «No puedo creer que lo hayas ocultado todo este tiempo», dijo, su tono delatando ira y desprecio. Pamela, ahora visiblemente temblorosa, retrocedió. «No era mi intención, de verdad. Nunca quise que fuera así». Su voz se desvaneció mientras los murmullos se tornaban más intensos. Justine apoyó una mano en el hombro de Deshawn. «This es lo que hemos estado buscando», murmuró. Y justo entonces, un golpe estruendoso resonó desde el exterior. La puerta de la sucursal fue arrojada violentamente hacia atrás, desatando la furia de un grupo de hombres uniformados que portaban insignias de la policía. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, creando una escena de pánico total. De un segundo a otro, la dinámica cambió radicalmente. Deshawn se agachó automáticamente, sintiendo la adrenalina aumentar en su sistema. Justine tomó su mano con firmeza, instándole a seguir el flujo de la confusión. «No es seguro, ten cuidado». Pero entre el caos, algo increíble ocurrió. Uno de los hombres con uniforme no era un extraño. Su rostro le era extrañamente familiar. Deshawn entrecerró los ojos, intentando conectar las piezas. «¡Carlos!», gritó, el nombre saliendo como un susurro tenso. Era un viejo amigo de la infancia, alguien a quien nunca había pensado volver a ver. La mirada de Carlos se encontró con la de Deshawn, y la confusión en su rostro habló más que 1000 palabras. «Deshawn, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, mientras los otros oficiales se preparaban para contener la situación. Fue un instante revelador. La conexión entre ellos, que parecía perdida en el tiempo, se activó con la inmediatez del peligro, pero el verdadero giro llegó con una declaración desgarradora. Mientras el caos externo se desataba, un segundo hombre, con una mirada sombría, empujó a Pamela hacia adelante. «La verdad debe salir a la luz, Pamela. Di lo que eras parte de todo esto. Eres la hermana de uno de los poderosos en esta red», murmuró, su voz resonando como un eco ominoso. Deshawn sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. El aire se volvió un torrente de preguntas sin respuesta. Pamela, tambaleándose, miró a Deshawn y a Justine por un segundo. No quería que esto sucediera. Siempre estuve atrapada entre ellos y el legado de mi hermano. Sus palabras golpearon como un martillo. La atmósfera se volvió electrificada,
con la revelación. La gerente no solo era un engranaje del sistema que oprimía, sino que su vida estaba entrelazada con la corrupción que habían denunciado. El estereotipo que Desaón había sentido desde el principio tomaba forma y consistencia, como un monstruo que nunca había supuesto que acechara tan cerca. Desaón sintió que respiración se detenía. ¿Hermana de quién?, preguntó, desesperado por respuestas, pero el escándalo apenas comenzaba, pues Carlos dio un paso adelante, su mirada ahora feroz. Pamela, tú tienes que elegir bando. Ellos no son tus aliados. Eres parte del problema. La verdad latente comenzó a expandirse en esa pequeña sucursal del banco, mientras el niño mendigo afuera seguía observando, con ojos inmensos, como si supiera que el destino de todos estaba a punto de cambiar. Este momento, cargado de traiciones y secretos ocultos, dejaba a Deshawn con un profundo dilema. ¿Podría lograr salir de esa red de engaños donde antiguas amistades tomaban un giro inesperado? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la batalla por la verdad apenas comenzaba, dejando un eco resonante de decisiones que podrían significar la vida o la muerte para todos ellos. ¿Qué camino elegirían? ¿Y a qué costo? El ambiente en el banco estaba cargado. La presión podía sentirse en cada rincón, como una cuerda tensa a punto de romperse. Deshawn miraba a Carlos, ese viejo amigo que ahora estaba en medio de un caos insostenible. ¿Qué estás haciendo aquí?, la pregunta salió, un susurro entre dos mares de confusión y terror. Carlos, sin tiempo para responder, se giró hacia los hombres de chaqueta negra. Su mirada se oscureció con determinación. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Sáquenlo de aquí! Un estruendo reverberó, y todos los presentes se volvieron hacia la puerta, donde un segundo grupo con más hombres armados irrumpió. Deshawn sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La confusión estalló en gritos y empujones. La atmósfera era ahora una tormenta, un torbellino de caos y terror. ¡Deténganse!, gritó Carlos, al tiempo que intentaba calmar a los hombres. Pero algo en su voz traicionaba su propia incertidumbre. Un instante, un suspiro, y todo cambió. Desde atrás la puerta principal se abrió de golpe, revelando una figura que Deshawn jamás esperaría ver. Su madre, Magnolia Greer. Ella se hizo camino entre la multitud, con la mirada decidida, como si la fuerza de los antiguos guerreros la guiara. «Mami». La palabra escapó de los labios de Deshawn, un eco de sorpresa y miedo. Magnolia no estaba solo allí por casualidad. Ella levantó sus manos en señal de paz, pero su rostro estaba marcado por la preocupación. «Deshawn, quédate atrás, no es seguro». Pero sus palabras se desvanecieron en el aire cuando los hombres de chaqueta se dieron cuenta de su presencia. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó uno de los hombres de negro, su voz llena de desprecio. Deshawn sintió como si le dieran una patada en el estómago. La preocupación por su madre aumentó exponencialmente. A medida que la tensión aumentaba, Magnolia fijó sus ojos en Pamela. «Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías lo que pasaba. ¿Qué tan bajo puedes caer? Estás atrapada en algo mucho más grande de lo que imaginabas». Pamela se quedó helada, su rostro pálido como el papel. Las miradas se cruzaron entre todos, y en ese instante, en medio del caos absoluto, la verdad comenzó a filtrarse.
No puedo, no puedo, murmuró Pamela, su voz un susurro tembloroso, mientras el hombre más alto dio un paso hacia ella, su mano alzada en amenaza. Deshaun sintió que una hendidura comenzaba a abrirse en la frágil red de lealtades que lo rodeaba. Fue entonces cuando un disparo resonó. La atmósfera se congeló. El sonido atravesó la confusión como un rayo, y todo quedó en silencio, seguido de un grito. Deshaun giró la cabeza. Su corazón se detuvo al ver a Carlos en el suelo, su rostro demacrado, una expresión de incredulidad marcando su mirada. ¡Carlos! La voz de Deshaun resonó en un grito desesperado mientras su amigo caía. La escena se desmoronó en un instante. El caos se apoderó del banco, y el mundo se llenó de gritos y confusión. Deshaun, empujando a Justine hacia un rincón, miró a su madre, con el horror inundando sus ojos. ¿Por qué no me dijiste? ¿De qué estás implicada? Pero antes de obtener respuestas, el hombre de chaqueta negra se acercó y con una mueca reveló su verdadero rostro, un rostro que Deshaun había visto varias veces en las fotografías familiares de su infancia. «Soy tu tío, Deshaun», dijo el hombre con voz grave. «He estado supervisando las decisiones que tu madre tomó. La familia tiene muchos secretos, y hoy hay que decidir quién se queda y quién se va». Las palabras cayeron como una bomba en medio de la tormenta. Su tío. ¿Qué significaba esto? ¿Qué conexiones ocultas se entrelazaban en su vida? Mientras la realidad de esa revelación lo abrumaba, la vida de Deshaun se puso patas arriba. La traición estaba más cerca de lo que había imaginado, y la red de complicidades era más profunda. Su mundo había quedado patas arriba. Ahora, cualquier paso en falso podría costarles todo. ¿Quién sería el siguiente en caer? ¿Y qué nuevas sombras estaban a punto de surgir? El destino de todos pendía de un hilo, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. La atmósfera se volvió densa, un opresivo silencio creciendo, mientras la revelación de su tío resonaba en la frágil estructura del banco, un eco de incertidumbre que cortaba el aire. Deshaun sentía el pulso acelerado de su corazón. Las miradas se entrelazaron, cada rostro una mezcla de horror y traición. Los murmullos se intensificaron. Se alzaron como un murmullo incesante de un río desbordando su cauce. ¿Qué significaba esto para él, para su madre, para su vida? «Tío», susurró, como si pronunciar la palabra lo hiciera realidad. Un rayo que atravesaba su mundo. La confusión se posó sobre él como un manto pesado. ¿Eres realmente mi tío? ¿La misma familia que siempre has negado? La incredulidad le ahogaba la voz. Este hombre, aquel que había permanecido en las sombras, ahora se revelaba como un jugador crucial en un juego de poder mucho más grande de lo que había imaginado. «Lo que has visto no es ni la mitad de lo que realmente está pasando aquí», dijo el hombre, su tono grave, sus ojos destilando una intensidad helada. A su alrededor, las tensiones aumentaban. Pamela no es la única con secretos. ¿Y tú, Deshaun, tienes un lugar en todo esto? Su mirada pasó de Deshaun a Magnolia, quien retrocedió un paso. La determinación que una vez había mostrado comenzó a desvanecerse. «No puedes escapar de lo que eres, de lo que tu padre hizo», agregó, cada sílaba golpeando como un martillo en un yunque. Deshaun se sintió como si lo hubieran arrojado a un abismo oscuro.
¿De qué hablas? Mi padre no es parte de esto. ¿Él? Pero la trama se deslizaba entre sus dedos. La verdad que creía conocer ahora se transformaba en un espejismo. El aire vibró con el sonido de una puerta que se cerraba violentamente. Fue un recordatorio de que el tiempo se esfumaba. Las miradas de los presentes se desenfocaron, como si la idea de un colapso absoluto se cerniera en el aire. Carlos, agonizante en el suelo, convulsionaba, y el caos reinante se había convertido en una escena de horror. Deshawn se precipitó hacia él, pero su madre lo detuvo. No, Deshawn, no te acerques. La desesperación teñía su voz. Fue entonces, en medio del pánico, cuando el hombre de chaqueta negra hizo un gesto hacia la salida. La verdad necesita salir, pronunció con sorna, su dedo alzado en señal de advertencia. Y vosotros lo sabéis, este lugar es solo el principio. Todo el sistema está conectado. Hoy se desnudará la verdadera corrupción. Un sonido fortísimo rompió la atmósfera. Una explosión resonó desde fuera del banco. Las ventanas temblaron. Cristales volaron en un arcángel de caos. Una sombra oscura se abalanzó. El aullido de las sirenas se convirtió en un grito desgarrador. Se sentía la abrupta caída de una realidad. El aire cambió. El interior del banco se encendió en llamas de pánico y los cuerpos se agolpaban. «¡Deshawn, corre!», gritó Justine, pero había algo en su voz que no cuadraba. La preocupación bailaba en sus ojos. Su energía se movía entre la urgencia y el terror. No dejes que te atrapen. En medio de la desolación, un hilo de verdad comenzó a desenredarse como una serpiente. Había algo más que Pamela no había revelado. Tu padre, Deshawn, no es quien crees. No murió en un accidente. Estaba metido hasta el cuello aquí. Él era parte de esto. Su voz se alzó, pero las palabras se perdieron en el clamor. La revelación giró en el aire como un mensaje sin destino claro. Pamela, con su mirada extinguida, pareció perder toda esperanza. No quise tu padre, él fue forzado. Antes de que el resto de la frase saliera, otra explosión desgarró el espacio, esta vez en una dirección opuesta, desatando un torrente de polvo y escombros. Todo se volvió borroso. Los gritos se entremezclaron con el ruido ensordecedor. En el caos, una figura deslizó su camino. Un nuevo asaltante entró en escena, su rostro cubierto, y en un giro inesperado, disparó hacia el alto de la chaqueta negra. La tensión estalló en 1000 fragmentos. El tiempo se detuvo un segundo entre las sombras. Deshawn sintió el mundo desmoronándose a su alrededor. La pregunta de quién era este nuevo atacante dejó su mente en blanco. Antes de cerrar los ojos, el eco de adiós perfumó el aire cargado de adrenalina. La traición que lo había llevado hasta aquí empezaba a revelarse en sus verdaderas formas. ¿Qué otra revelación le aguardaba? Y más allá, el grito de justicia clamaba entre el humo. La historia de Deshawn apenas comenzaba a escribir su capítulo más impactante. El tiempo se detuvo en un instante electrizante. La atmósfera vibraba con un miedo palpable. Deshawn, paralizado por la intensidad del momento, sintió su corazón latir con fuerza en sus oídos. La figura del nuevo atacante tenía un rostro enigmático, un misterio cubierto en sombras y respiraciones incontroladas. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. Un disparo resonó nuevamente, quebrando el aire. La sangre manó del cuerpo del hombre de chaqueta negra. Su mirada, ahora llena de asombro, se encontró con la de Deshawn en un último vestigio de incredulidad, antes de caer al suelo. «¡No!»,
gritó Justine, su voz desgarrando el caos. En el titilante resplandor de la lucha, los hombres armados se dispersaron, buscando refugio detrás de las columnas del banco. Magnolia, con terror visible, observó a su hijo, el horror dibujado en su rostro. Deshaun luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, por asimilar que su familia, su historia, estaba a punto de desmoronarse en pedazos. ¿Quién demonios eres tú?, cuestionó Deshaun al atacante, que ahora se quitaba la capucha con movimientos decididos. La revelación lo sorprendió. Era nada menos que una mujer. Sus ojos, ávidos de respuestas, encontraron los de Deshaun. «Soy Lena», dijo, su voz temblando entre la fuerza y la vulnerabilidad. «Vengo a buscar la verdad». La familiaridad en su rostro lo hizo tambalear. «Lena, ¿tú eres mi hermana?» Las palabras salieron como un eco helado. La revelación le atravesó como un rayo. Todo lo que había creído sobre su familia se tambaleaba. Sus recuerdos de una infancia solitaria, los rumores sobre un hermano perdido, todo encajaba como piezas de un rompecabezas desgastado. La tensión en la sala se volvió tangible. Las miradas se cruzaron. El silencio era casi ensordecedor. «Tu padre no murió en un accidente», continuó Lena, y cada palabra caía como un martillo. «Él y tu madre fueron parte de un acuerdo, una trampa. Ellos lo planeaban todo. Estaba bajo el control de la misma gente a la que intentas confrontar hoy». La verdad estalló en el aire, chisporroteante, densa con la carga del pasado oculto. Deshaun se sintió como si el suelo se hubiera abierto a sus pies. «No puede ser que me estés diciendo esto». Su mente luchaba por procesar la realidad. «Eres una traidora». Un murmullo colectivo recorrió la sala, rostros atónitos ante el bombazo de información. ¿Cómo había podido ocultarse en la sombra tanto tiempo? «Escúchame». La voz de Lena se alzó sobre el rugir del caos. «No estoy aquí para traicionar a nadie. Vine a advertirte. Hay gente más poderosa detrás de esto, y ellos no se detendrán ante nada. Tú eres parte de un juego mucho más grande». Mientras hablaba, su mirada buscaba la aprobación de su madre. Magnolia, paralizada, no podía ocultar la turbulencia en su rostro. Pero antes de que pudiera profundizar más, el sonido de otra explosión resonó, sacudiendo el suelo. En el instante de distracción, un grupo de agentes de seguridad del banco se abalanzó sobre Lena, pero en su lucha, un misterioso artefacto que llevaba consigo se cayó al suelo, revelando documentos y fotos. Los rostros, antiguos, conocidos, florecieron en la mezcla de papeles. Deshaun se inclinó, sus manos temblorosas extendiéndose hacia las imágenes que contaban más secretos. «¿Qué es esto?». Su voz se tiñó con terror. Corbatas, sonrisas, todos los hombres que había visto en reuniones familiares, todos conectados con el sistema corrupto del banco. Pero había algo más. También reconoció a su madre en una fotografía, junto a un hombre que no podía identificar. «¿Quién es él?», interrumpió su mirada fija en Magnolia, buscando respuestas, buscando claridad. No puedes», tartamudeó ella, pero sus ojos eran el reflejo de la verdad. El caos a su alrededor se volvió un eco distante, mientras el silencio se llenaba de preguntas que solo la revelación de Lena podía responder. ¿Qué había realmente detrás de la caída de su padre? ¿Quién era este hombre que había compartido su vida y familia, lleno de secretos oscuros? En ese instante, la atmósfera se volvió una marea de emociones crudas y desgarradoras. El niño mendigo en la acera,
sucio y olvidado, observaba con ojos atentos, como si entendiera que este era el momento culminante del destino. ¿Qué camino seguiría Deshaun? Mientras la verdad se deslizaba entre ellos, la lucha por la justicia se tornaba aún más peligrosa. El oscurecido horizonte vislumbraba el siguiente acto de una guerra entre sombras. Las cartas estaban sobre la mesa. ¿Tendría el valor de mirar en el abismo que se dibujaba frente a él, desentrañando los secretos que su madre había mantenido ocultos? El destino se tambaleaba, y con él las vidas de todos los presentes. ¿Qué decisiones debían tomarse antes que todo se desmoronase? La batalla apenas comenzaba. El aire dentro del banco era un látigo de tensión. El eco del caos reverberaba, mientras la verdad oculta de Lena flotaba sobre Deshaun como un manto helado. Su corazón martillaba en su pecho, una señal de alarma en medio de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. La figura de su hermana, nostálgica y devastadora, parecía encarnar todos los secretos que había ansiado revelar. Una familia rota, un pasado atormentado. ¿Qué estás diciendo?, gritó Deshaun, incapaz de procesar las palabras que acababan de salir de los labios de Lena. Eres una traidora. No puede ser cierto. Pero mientras su mente se debatía entre la incredulidad y el rague, un sonido seco interrumpió su tumulto emocional. Un crujido, seguido por un silencio pesado, y luego un zumbido helado que se filtró por el aire hasta él. En un instante todo cambió. Una luz brillante, casi cegadora, barrió la sala, y el estruendo fue absoluto. Un estallido resonó, no de una explosión, sino de la apertura violenta de una trampilla en el suelo del banco. El suelo tembló, y el mobiliario fue arrastrado hacia el centro, como si la gravedad misma hubiera cambiado. La táctica de distracción fue brutal y precisa. Deshaun se hundió en el pánico. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, mientras la multitud a su alrededor se dispersaba en un mar de gritos y confusión. Justine se abrazó a Deshaun. Su mirada reflejaba una mezcla de terror y determinación. Pero no había tiempo para explicaciones. Las sombras que emergían del hoyo eran formas oscurecidas por la intemperie, uniformes enigmáticos que hacían eco de amenazas aún no formuladas. «Portadores de la verdad», gritó uno de ellos, una voz grave que resonó en medio del caos. «El legado está aquí, nadie puede escapar». Las palabras cortaron como un cuchillo y un escalofrío recorrió la espalda de Deshaun. ¿El legado de qué? Esto es un banco, ustedes no tienen sentido. Pero así como los murmullos se transformaban en un clamor colectivo, la mujer encapuchada que se unió a ellos se giró. «Soy tu madre, no quien crees que soy», reveló arrojando la capucha hacia atrás. Deshaun sintió como si el mundo se desvanecía. La mujer que había estado al lado de su madre en tantos recuerdos, cuya imagen había sido un faro de amor y protección, era nada menos que su madre, pero en un rostro completamente distinto. Se había transformado. «Mamá, ¿qué significa esto?». Pero en lugar de respuestas, un despliegue de luces brillantes iluminó la sala, proyectando nombres y vínculos en una pantalla desplegable justo detrás de ella. Los rostros se multiplicaban en un horroroso mosaico familiar. «No hubo accidente», continuó la mujer. «Tu padre, él estuvo detrás de toda la operación desde el principio. Conocías a toda esta gente, incluso aquí en el banco. Nuestro linaje ha sido una fachada». La atmósfera estalló en gritos. El rostro conocido de su madre, la figura maternal que siempre había representado un refugio,
se volvió vago mientras tensiones históricas liberadas emergían. Deshawn sintió la rabia y la confusión combatiendo con su sentido de lealtad. No puede ser. Eres parte del mismo problema. No lo entiendes. El sistema está hecho para desgastarnos entre nosotros. Yo creo que también tu tío es parte de ello. Ahora, todos los ojos estaban sobre el hombre de chaqueta negra, mientras la multitud murmullaba, buscando respuestas. Deshawn lo miró, incapaz de entender la profundidad de la traición que envolvía su historia familiar. Tu esencia, Deshawn, la sangre que corre por tus venas, puede ser la clave para cambiar todo. Todo lo que creías sobre nosotros ha sido un montaje. Eres más valioso de lo que imaginas. Afuera el niño mendigo presenciaba desde la distancia, como si el nuevo capítulo de una historia imposible estuviera escribiéndose ante sus ojos. La batalla que Deshawn estaba a punto de librar se había transformado en algo monumental. Todo lo que había dado por sentado estaba por desvanecerse. No me hables de valor hasta que no reveles la verdad completa, gritó Deshawn, sintiendo el coloso de una mentira aplastarle el pecho. La conexión con su familia, el peso del pasado y el legado se cernían sobre él, mientras un nuevo pavor iba en aumento. ¿Qué era la verdad? Mientras la luz de la revelación iluminaba cada rincón de la habitación, una claridad sobrecogedora hizo eco en su mente. El legado no solo era una carga, sino una oportunidad. ¿Y ahora qué haría con eso?, preguntó a su corazón mientras la tormenta seguía desatada. Una nueva guerra comenzaba, y la batalla por la verdad jamás había sido tan peligrosa. Realmente estaba listo para actuar sobre la nueva realidad que había sido revelada. El aire dentro del banco se volvió un campo de batalla emocional, y las palabras de Lena golpearon a Deshawn como un rayo, desnudando realidades escondidas en un velo de mentiras. Pero en medio del caos, una sensación de inminente catástrofe lo envolvió. El estruendo de la verdad estaba a punto de estallar. Pulsos se entrelazaban en el ambiente, un zumbido de energía que anticipaba el cambio. ¡No! Esto no puede ser cierto. La voz de Deshawn resonó, llena de incredulidad y furia. La revelación familiar zumbaba en su mente como un eco persistente. Pero justo cuando el peso del descubrimiento comenzaba a hundirlo, un estruendo desgarrador irrumpió en la escena. La puerta principal se rompió en 1000 pedazos a causa de una explosión. La sala se llenó de humo y escombros. El aire se torció en un nudo de confusión. Gritos ensordecedores fueron respondidos por el crujir de la estructura del edificio, y los presentes se agacharon, buscando refugio tras columnas temblorosas. Deshawn cayó de rodillas, tratando de cubrir su rostro del polvo y los fragmentos voladores. Su mente luchaba por encontrar sentido, mientras su corazón latía desbocado. Gritó Justine, su mano extendida entre la oscuridad, buscando su mirada. Debemos salir de aquí. Pero la atmósfera estaba colapsando. Toda lógica se desvanecía con cada segundo que pasaba. La visión de Lena, entre las sombras, se volvió confusa y difusa. ¿Qué está pasando?, aulló Deshawn, sus ojos recorriendo el incendio que comenzaba a extenderse entre papeles y mobiliario destrozado. La estructura del banco se tambaleaba, y lo que había sido una lucha por la verdad se transformaba en una lucha por la supervivencia. En medio del caos, el hombre de chaqueta negra, el tío desconocido,
se avanza entre el humo. Sus ojos ardían con una intensidad aterradora. Esto se está escurriendo entre nuestros dedos. Su voz, aunque sombra entre el estruendo, sonó como un grito de desesperación. No saben con quién se están metiendo. ¿Qué has hecho?, musitó Lena, su voz un susurro fragmentado por el pánico. ¿Cuál es tu conexión con todo esto? Deshaun, ahora consciente del peligro apremiante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, de repente, apareció una figura desde el exterior, emergiendo del torrente de humo. Era Pamela, visiblemente alterada y con una expresión de terror absoluto. Deshaun, escúchame. Hay algo que no sé si debería revelarte. Pero... La garganta le temblaba mientras luchaba por seguir hablando. El caos se intensificaba y su voz se ahogaba por la inminente tragedia. Deshaun la miró con ojos entrecerrados, exigiendo respuestas. «¡Dilo ya! ¡No tenemos tiempo!» Eres el heredero de todo esto», deslizó Pamela, cada sílaba como un golpe en el estómago de Deshaun. «Tu padre no fue el único a cargo de la operación. Tú estás en el corazón de esta red. Tu madre y yo hacíamos parte de lo que ahora parece una invasión. No somos solo criminales, somos guardianes de un legado aún mayor». En ese instante, la tierra pareció temblar y la atención de Deshaun se enfocó en sus manos, temblorosas y expuestas ante el abismo de una revelación devastadora. ¿Qué herencia? ¿Qué legado? Su voz se alzó, pero un segundo hombre irrumpió entre las sombras, un matiz de reconocimiento brillando en sus ojos. «Es hora de que la verdad salga a la luz», exclamó, y sin previo aviso, arrojó un objeto que chocó contra el suelo, liberando un gas aclarante. La atmósfera se tornó espesa, cada respiro se volvía más pesado. Deshaun sintió cómo lo que había creído sólido se desvanecía. El giro de la historia lo sobrepasó. Ahora, lo que era una búsqueda por la justicia se convertía en la revelación de una conspiración que había permanecido en la oscuridad. Su mundo se tambaleaba, mientras los murmullos se transformaban en gritos colectivos en la sala. Y entonces, la figura de su madre se desvaneció en la bruma del caos, y con ella esa conexión familiar que siempre había sido su refugio. La verdad pisoteaba la confianza como un traidor, y un nuevo eco resonaba en su mente, gestando una impactante pregunta. ¿Sería Deshaun el verdadero villano en esta historia oculta? Mientras todo colapsaba, Deshaun se encontró atrapado en un laberinto de lealtades quebradas y verdades desgarradas. Había más en juego de lo que jamás habría imaginado, y cuando el control se desvanecía a su alrededor, solo había una certeza en su corazón. ¿Sería capaz de reconstruir su destino a partir de las cenizas de esta revelación? Pero en medio del caos, una sensación de inminente catástrofe lo envolvió. El estruendo de la verdad estaba a punto de estallar. Pulsos se entrelazaban en el ambiente, un zumbido de energía que anticipaba el cambio. Las sombras oscurecían cada rincón, y el eco de lo desconocido se cernía como un espectro. «No, esto no puede ser cierto». La voz de Deshaun resonó, llena de incredulidad y furia. La visión de su hermana, entre las sombras, se volvió confusa y difusa. En un instante, el silencio se rompió por el clamor de la explosión que devastó la puerta trasera del banco, arrojando escombros por doquier. La sensación de peligro aterrador arrastró a todos hacia la acción. Los clientes gritaban y se lanzaban al suelo. El caos era palpable.
Sean se agachó involuntariamente, su mente tratando de procesar el horror, mientras los ecos de gritos se entremezclaban con el crujir del metal y el vidrio destrozado. En la confusión, notó cómo una figura oscura se acercaba, desplazándose entre el humo con la gracia de un espectro. La imagen de su padre, a quien había considerado muerto, apareció en su mente, una fantasía oscura que lo persiguió durante años. «Deshaun», gritó Justine, sacándolo de su trance. «Debemos salir». Justo cuando se disponían a moverse, la figura misteriosa se volvió hacia ellos. «¡No se muevan!». La voz era profunda, rugiente, y provenía del hombre en la puerta, con una máscara que cubría su rostro. Un crujido resonó cuando el hombre dio un paso al frente, antes de levantar una mano y soltar una bomba de humo. Todo se envolvió en una neblina gris. El pánico se convirtió en una tempestad. Los cuerpos se empujaban entre sí buscando una salida. En medio de la confusión, Deshaun sintió un toque delicado en su brazo. Era Lena, su mirada entrecerrada pero decidida, su cuerpo tembloroso dentro del caos. «Escucha, debemos hablar. Lo que ha estado oculto no es solo sobre nuestro padre», empezó a decir, pero su voz fue ahogada por una serie de disparos que resonaron desde la parte trasera. El hombre con la máscara se giró, su rostro revelándose un instante, y en esa milésima de segundo, Deshaun vio una cara conocida, un rostro que creía perdido en la niebla del pasado, su primo, el hijo de su tío, el mismo que había sido considerado muerto en un conflicto antiguo que había desgarrado a su familia. «¿Carlos? ¿Eres tú?». El grito salió sin aviso, y un atisbo de reconocimiento cruzó la mirada del primo. Su presencia renovó las traiciones. Todo lo que Deshaun había creído sobre su familia se tambaleaba, y la revelación lo golpeó como un océano de memoria y dolor. «No tengo tiempo ahora. Necesito que me creas. Todo esto», Carlos comenzó, su voz destilando desesperación, antes de que el sonido de un disparo interrumpiera nuevamente. Un golpe seco resonó, y Deshaun sintió que su mundo entero se desmoronaba cuando el cuerpo de Carlos cayó al suelo, su rostro un reflejo de terror al encontrarse con el vacío. «¡No!», gritó, el eco de su voz rebotando en la sala, llena de incredulidad y miedo. En ese instante desgarrador, una explosión más resonó, esta vez proveniente de la dirección de la salida principal. La puerta fue destrozada por completo, y desde fuera resonaron gritos de alerta. La escena ante ellos, cada segundo, se volvía más sombrío. Deshaun, aún en shock, se movió hacia Carlos, pero la silueta del hombre enmascarado se cernía sobre él apuntando directo. «Esto apenas ha comenzado, Deshaun. Tu familia no es quien crees, y tú también tienes un papel que desempeñar», murmuró, antes de que el caos se apoderara de la escena nuevamente. Las luces del banco comenzaron a parpadear mientras el polvo llenaba el aire. La visión se distorsionó. Las revelaciones no eran solo un juego, un conflicto de secretos, sino un oscuro legado que amenazaba con consumirlo todo. Deshaun comprendió que la lucha por la verdad se tornaría en una guerra visceral. Las palabras colisionaron en su mente mientras sus ojos se asentaban en el cuerpo caído de Carlos. «¿Qué más hay detrás de este engaño?», se preguntó, sabiendo que cada respuesta solamente sembraría más preguntas. ¿Podrían salir de esta antes de que el pasado los devorara por completo, arrastrando a todos a un abismo del que jamás podrían escapar? El destino de su familia pendía de un hilo, y la batalla por la verdad apenas daba sus primeros pasos.
Deshaun sintió que el caos los envolvía como una tormenta imparable, pero en el fondo de su ser había una chispa de determinación. Con un grito desgarrador, recordó a su padre, las historias que siempre había creído, su madre, su historia. «Basta», exclamó con la voz quebrada pero firme. «No más secretos, no más traiciones». En ese momento, el hombre enmascarado retrocedió un paso, sorprendido por la combinación de furia y valentía. Deshaun lo miró, sus ojos resplandecían con la luz de la verdad. «Si hay algo que he heredado, es la fuerza para enfrentar esta oscuridad. No puedes seguir controlando esto». Pamela, desde un rincón donde trataba de reponerse, levantó la mirada. «Deshaun, escucha, hay más en juego de lo que imaginas. Tu padre y yo estábamos atrapados en esta red, pero tú puedes ser el cambio que necesitamos». Su voz era un murmullo lleno de desesperación, pero había una verdad que resonaba en sus palabras. Lena, aún en pie, se unió a él. «Juntos tenemos que desenmascarar lo que nos rodea. Esto no es solo sobre nuestra familia, es sobre las vidas que han sido destruidas por este sistema». Deshaun sintió el calor de la determinación de su hermana fluir en él, encendido por la urgencia del momento. La figura de su tío, antes imponente, se desvanecía. «No sabéis lo que está en juego», dijo levantando la mano en un gesto de rendición. Deshaun reconoció su propio desconcierto en el rostro de su tío, y por un instante el miedo se convirtió en compasión. «No estamos aquí para seguir jugando a los secretos», respondió Deshaun. «Esto termina ahora». El ambiente se tornó eléctrico mientras el grupo de hombres armados retrocedía, sus miradas desdibujándose ante la fuerza que resonaba en el núcleo de aquella pequeña familia. Deshaun miró a Justine, luego a su madre y a Lena. Ellos eran la prueba de que la lucha valía la pena. La verdad era un arma poderosa, y juntos debían liberarse. Finalmente se formó un silencio opresivo, seguido de un estallido de ruidos afuera. Las sirenas resonaban. Los gritos se convertían en un eco lejano. «Creemos que es hora de que el mundo vea quiénes somos», dijo Deshaun, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa de determinación en el rostro. Y mientras el banco se convertía en un caos ardiente a su alrededor, una sensación de esperanza brotaba de su interior. La escena se reconfiguró. Las luces del banco titilaban mientras la policía se aproximaba. Deshaun, junto a su madre y su hermana, se dirigieron a la puerta. Cuando salieron al aire fresco, la libertad parecía tangible. La multitud los observaba con asombro, y el niño mendigo que había estado mirando todo el tiempo sonrió sutilmente, como si supiera que el cambio ya había comenzado. «Hoy nos levantamos», proclamó Deshaun, «no solo por nosotros, sino por todos los que han sido oprimidos». Las palabras resonaron en el aire como un canto esperanzador. Epílogo. Mientras se alejaban del banco, un pequeño papel en el suelo llamó su atención. Deshaun se agachó y lo recogió. Era un viejo recorte de periódico. La titularidad decía: «La familia que una vez fue el pilar del sistema se desmorona». En el fondo, algo brillaba. Detrás de la oscuridad, había pistas sobre el futuro, secretos que aún debían ser revelados. Ahora, este es el momento para que te unas a nuestra comunidad. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y recuerda, comparte este video
con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es fundamental.